Buenos días. Antes, cuando los niños iban a hacer la primera comunión, venían todos vestidos totalmente de blanco. Hoy ustedes vinieron de varios colores. Vamos a hacer memoria de la Santísima Virgen María en este sábado. Nos unimos a la oración de acción de gracias por la vida de Santiago Montoya Builes, que cumple 6 años. Me imagino que no lo habrán traído, lo trajeron. Ay, mi madre, sí lo trajeron, lo despertaron. Bueno, entonces le damos el aplauso a Santiago. También nos unimos a la acción de gracias de Yadira Amador por los favores recibidos. Seguimos orando por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, por las familias en diversas dificultades, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, y en particular por José Erazo, Luz Ángela Rosales de la Espriella, Neila Salgado de Burgos, Carmen Ordosgoitia Oviedo, Shirley Hernández Manotas, Paola de Zuluaga, Sebastián Andrés Mejía Sierra, Sol Milena Gómez Villamizar, Rita Reyes Fuentes y María Alicia Ortiz Álvarez. También acompañamos la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Alfredo de Luis Alcocer, que cumple 7 años, Ligia Santís de Nacer, que hoy celebraba su natalicio, Lía Patricia Nacer Gaviria, Jorge Antonio Flores Coronado, que hoy celebraba su natalicio, Xiomara María Rosales de la Espriella, que completa 4 meses, Mercedes Alicia Pérez Almario, Alicia del Rosario Mercado e Ignacio Arturo Castillo Torres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Reconozcamos que el amor de Dios es inmenso, que es fiel, permanente, completamente gratuito y a nuestra disposición. Agradezcamos ese amor que está siempre ahí para nosotros y acojámonos a Él para pedirle el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, de tu pueblo ten piedad, piedad, Señor, enséñanos a perdonar. Piedad, Señor,
pueblo ten piedad, piedad, Señor. Enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Padre, ten piedad por tanta desigualdad en la repartición del pan y por tanta indiferencia. Padre, ten piedad ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Piedad, Señor, de tu pueblo ten piedad, piedad, Señor. Enséñanos a perdonar. Piedad, Señor, de tu pueblo ten piedad, piedad, Señor. Enséñanos a perdonar. Oremos. Padre, tú que te dignaste elegir las entrañas virginales de María Santísima para que en ellas habitara tu Verbo, concédenos que, protegidos con su amparo, nos hagas participar alegres de su conmemoración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hermanos, ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su carne condenó el pecado. Así, la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu, porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz, porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a la presencia Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, a cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto que acabamos de escuchar no ocurrió así como de la nada. Está en conexión con lo que veníamos escuchando en los días anteriores, particularmente ayer, cuando Jesús se dirige a la multitud y la cuestiona porque ha desarrollado una forma de hipocresía que consiste en que tiene agudeza para analizar los fenómenos de la naturaleza, pero al mismo tiempo se muestra incapaz de analizar la historia. Y concretamente Jesús se estaba refiriendo a la concepción que tienen del Mesías. Los letrados han inculcado en las sinagogas todos los sábados la idea de un Mesías nacionalista y guerrero. Y Jesús ahora les hace ver que ese no es
el verdadero proyecto de Dios. Que el proyecto de Dios va por otro lado y que se requiere que cada uno tome conciencia de eso y que cada uno sea autónomo. Por eso les decía, ¿por qué no son capaces de decidir por ustedes mismos lo que tienen que hacer? No es necesario que se los digan los dirigentes o los jefes. Ustedes pueden, porque tienen el discernimiento, la capacidad que les ha dado Dios a través de su revelación. Ustedes pueden. Cambien ese sistema legalista por la iniciativa del amor. Jesús estaba diciendo esto cuando entonces le reportaron a algunos lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Este es un acontecimiento histórico. Había un grupo de celotes que estaban ofreciendo unos sacrificios, pero los celotes eran, digámoslo así, como los guerrilleros de aquella época. Y estos celotes fueron a ofrecer el sacrificio, pero resulta que unos soldados romanos de Pilatos, vestidos de civil, se metieron donde ellos estaban ofreciendo los sacrificios y dieron espada de tal forma que los unos habían ido a sacrificar corderos o carneros y estos los sacrificaron a ellos, y por eso es que dice que se mezcló la sangre que ellos ofrecían con la de ellos mismos. Cuando le reportan eso a Jesús, le están haciendo como una advertencia. Mira, tú te estás portando como si fueras un celote. Y acuérdate de lo que Herodes les hizo a aquellos celotes. Entonces Jesús les responde, ¿ustedes piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Es decir, estos galileos que se rebelaron contra el régimen de Pilatos eran más pecadores a los ojos de Dios que los galileos que se le sometieron a Pilato. Yo les digo que no. Y si ustedes no se enmiendan, todos perecerán del mismo modo. Es decir, si ustedes no enderezan su vida y se ponen a tono con la alianza que tienen con Dios, a todos los va a aplastar ese régimen tiránico de los romanos. Sea que se sometan o que no se sometan, a todos los va a tratar del mismo modo. Y luego les hace una contrapregunta. Se refiere a un acontecimiento que había tenido lugar en Jerusalén. Una torre, la torre de Siloé, había caído y aplastó 18 personas. Este también es un acontecimiento. Y entonces Jesús les dice, y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Aquí hay otra cuestión. Siloé es una forma de decir en hebreo el Mesías. Así que la torre del Mesías, así como la piscina de Siloé, la torre del Mesías, la torre del enviado, aplastó
a 18. ¿Sería que esos eran más pecadores que el resto de los habitantes de Jerusalén y por eso Dios los castigó? Ya ahora no se trata de Pilato, ahora se trata de Dios. ¿Es esa la manera como Dios trata a los pecadores? La torre de Siloé viene a significar entonces algo así como el proyecto de Mesías que ellos tienen. Y entonces les dice Jesús otra vez: yo les digo que no, y si ustedes no se enmiendan, perecerán de un modo semejante. En el primer caso había dicho perecerán del mismo modo, porque el régimen no tiene contemplaciones. Ahora dice perecerán de modo semejante, dando a entender que cuando se tiene un proyecto de Mesías que no es el contrario, que no es el que Dios tiene, el resultado puede ser un fracaso, como el de estos 18 que por puro accidente perecieron aplastados por la torre de Siloé. De todos modos, Jesús está haciendo una exigencia común, es la exigencia de la enmienda. Para los que tienen un proyecto de Mesías violento, como para los que tienen un proyecto de Mesías sumiso. Y entonces ahora corrige el planteamiento que había hecho Juan Bautista. Nosotros recordamos que Juan Bautista había dicho: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Árbol que no produzca frutos será cortado y echado al fuego. Ahora dice Jesús así: uno tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a estar esquilmando la tierra, ocupando terreno de balde, sin producir fruto? La higuera es un símbolo de Israel. ¿Recuerdan cuando celebrábamos la fiesta de Bartolomé, que decía: cuando estabas debajo de la higuera me fijé en ti? Bueno, la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Ahora, en coherencia con el mensaje de Juan Bautista, habría que cortar toda relación con este pueblo y dejarlo perecer, porque ya no va a producir fruto. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que el viñador dice: Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré abono, a ver si da fruto, si no, la cortas. Jesús está hablando de una nueva oportunidad. No se trata de que Dios haya perdido la paciencia y que ya esto no va a producir nada, así que vamos a darle un manotazo y acabemos con este cuento. No, por el contrario, no es como había dicho Juan Bautista, que ya el juicio de destrucción era inminente. Jesús da a entender que esa destrucción la decide cada uno. Los que vinieron a darle el reporte, que eran fariseos, querían amedrentar a Jesús
Y Jesús lo que les dice es que Dios sigue dando oportunidades, que nosotros necesitamos tomar conciencia de que Dios nos está ofreciendo nuevas oportunidades para que nosotros enmendemos nuestra vida. Aquí no se trata de convertirse, aquí se trata de enmendarse, es decir, de rectificar la injusticia. Y esa injusticia comienza por la mentalidad. Es un discernimiento que hay que hacer para darse cuenta de cuál es la injusticia que hay en nuestra vida, rectificar eso y darnos a nosotros mismos la nueva oportunidad que el amor de Dios nos ofrece. Nunca pensemos que Dios se cansó de nosotros. El Papa Francisco decía en una oportunidad: Dios nunca se cansa de darnos. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedirle. Y en esto, el sínodo que se va a abrir más como una mentalidad que como un acontecimiento puntual que tiene fecha y que después pasa, sino como una nueva mentalidad que vamos a adquirir nosotros. Es nueva para nosotros, no es nueva para la Iglesia. En el primer milenio la Iglesia vivió en esa actitud sinodal, pero después por circunstancias históricas se perdió de vista. Ahora el Papa nos está invitando a recuperarla, y para nosotros esto implica un cambio de mentalidad, pero también un cambio de conducta, de comportamiento. Decíamos ayer que a veces los cristianos se sientan frente a una botella de cerveza fría, o frente a un tinto caliente, o frente a un jugo o un vaso de agua, y comienzan a arreglar el mundo. Cambian al cura, cambian al alcalde, cambian el obispo, cambian el gobernador, cambian al papa, hacen de todo, pero eso no los compromete. Terminado el tinto, la cerveza o la gaseosa, se levantaron y se fueron, ya cambiaron el mundo. En cambio, aquí de lo que se trata es de que nosotros cambiemos nosotros mismos. Y nuestro cambio comienza por un cambio de mentalidad que repercutirá en un cambio de conducta. Así nos quiere el Señor, vivos, activos, comprometidos. Y para eso se manifiesta siempre vivo y presente entre nosotros para infundirnos nueva vida. Este pan que yo comeré, estás, Jesús, esperándome. Es tu corazón lleno de amor, lo que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. En este vino que yo beberé está
estás, Jesús, esperándome. Esa es tu sangre, preciosa sangre, la que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, que te agraden los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de Santa María, quien te agradó con su virginidad y en su humildad concibió a tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al ser humano y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a la humanidad. Por los profetas la fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres,
la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó hasta la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, de tu parte al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, y así celebremos el gran misterio que Él nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Padre, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de nuestros hermanos Álvaro Eugenio, María Lucía, Alfredo, Ligia, Lía Patricia, Jorge Antonio, Xiomara María, Mercedes Alicia, Alcira del Rosario e Ignacio Arturo, de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad,
que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires y los santos, y allí junto con toda la creación, libres ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu de Jesús, invoquemos juntos al Padre y digámosle como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Padre, hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos que, imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que tengan un buen día. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre